diferentes partes que el día de hoy vienen a aportar ese grano de arena tan importante para esta nueva ley general. El día de hoy queremos comenzar con una presentación muy breve, si ustedes nos hacen favor, de ustedes mismos. Compartamos entre nosotros quiénes estamos en la mesa y a partir de ahí hagamos una reflexión conjunta. El senador Mario Delgado, por supuesto, se va a encargar de dirigir esta mesa, él se incorpora en un momento. Mientras tanto, está con nosotros el jefe de la oficina del senador Mario Delgado, Enrique Pérez Correa. Muy buenos días a todas y a todos. Les explico un poquito la dinámica. Vamos a presentarnos de derecha a izquierda. Terminando la presentación, el senador Delgado, que se incorpora en unos momentos y nos pidió no retrasar más el inicio de la sesión, se va a incorporar con nosotros, nos vamos presentando y la idea es de que el senador les haga una exposición breve pero concreta respecto a la iniciativa de ley que tenemos y después a viva voz podamos compartir entre todos cuáles son las opiniones que tiene cada quien. Algunos de ustedes nos dejaron un documento ya por escrito muy concreto, ese lo tenemos ya en la mesa de registro y nuestro secretario técnico, el licenciado Omar Sánchez, por aquí anda, por aquí se va a integrar en un momento, nos va a hacer favor de llevar la relatoría de cada una de las intervenciones a voz que tengamos con ustedes y también de incorporar los textos que ya amablemente ustedes nos hicieron favor de entregar. Entonces, sin más, por favor, de este lado comenzamos. Nombre, institución. Bueno, buenos días a todos y todas, es un gusto estar aquí. Mi nombre es José Luis Gutiérrez de Espíndola, soy el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y nos congratulamos de que se abran estos espacios para discutir un tema tan relevante que desde nuestro punto de vista, por supuesto, necesita verse desde la perspectiva de los derechos humanos. Gracias. Buenos días, soy Rosa María Melgar, directora técnica del Bachillerato del Colegio Madrid, pero estoy aquí también como representante, habemos varios, de un grupo que se llama Escuelas en Red en la Prevención de Riesgos Psicosociales, perteneciente a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Buenos días, Alma Laura Cárdenas Ortega, representando al Colegio Eaton, Santa Fe, en educación primaria. ¿Qué tal? Buenos días, Ludwig Johansen del Colegio Alemán, representando a los 3 campus que tenemos en la Ciudad de México. Buenos días, soy Tere Garduño, directora de la Escuela Activa PAI 2 y del Instituto de Investigaciones Pedagógicas y coordinadora de la Red América del Red Freenet América. Buenos días, Lourdes Vélez, representando al Colegio Eaton. Buenos días, mi nombre es Carla Cepeda, represento al Colegio Claudina Tevenet. Hola, buenos días, soy Erika Quintero, directora técnica del Colegio Farrell. Hola, buenos días, soy Mónica Ferreira, soy una de las coordinadoras del área de psicología de la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Nutrición. Buenos días, Cecilia Mena, yo represento al Instituto Luis Vives y bueno, somos también en el grupo de la red, como decía la maestra Rosy, de la DEGIRE. Buenos días, mi nombre es Laura del Carmen Aguilar Gómez y represento también a Escuelas en Red. Buenos días, mi nombre es Alfredo Vilchis, director técnico del Colegio Partenón. Buenos días, mi nombre es Norberto Estrada y también vengo en representación del Colegio Partenón. Buenos días, mi nombre es Eduardo Hermosillo, vengo en representación del Colegio Walden II. Gracias, buenos días, Arturo Zamora, director de Desarrollo y Educación de la Asociación Mexicana de Resiliencia en Salud y Educación. Gracias, muy buenos días, Humberto Morgan de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Buenos días, Francisco Hernández, representando al Colegio Inumic.
Buenos días, Gabriela Rodríguez, coordinadora del programa Escuelas sin Violencia de la Secretaría de Educación del DF. Buen día, Isabel Mérida, representando al Instituto Don Bosco. René Reyes Gutiérrez, soy administrador de Colegios Privados Unidos por un Desarrollo Común en Linda Vista y en el Instituto Valle Monday. Gracias. Buen día, Marina Gian Giacomo, subdirectora de Educación Secundaria, Secretaría de Educación del DF. Buen día, Guadalupe Razo, soy del Centro Educativo Universo, que se encuentra en el municipio de Nezahualcóyotl. Buenos días, Enrique Carranza, del Instituto de Integración Cultural de Escuelas en Red, Zona Metropolitana, Tultepec, Estado de México. Buen día, Jaime Durán, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Alexander Bain. Buenos días, Guadalupe Molina, directora general de la Escuela Alexander Bain. Buenos días, Laura Romero, representando al Instituto Juventud del Estado de México, también por Escuelas en Red. Buenos días, mi nombre es Diego Ferrero, psicoterapeuta, encargado del Departamento de Psicología del Instituto Juventud, también encargado de la red. Hola, buenos días, mi nombre es Cristian Reyes y soy profesora de Español y tutora del Instituto Técnico y Cultural. Buenos días, soy Yolanda Villalobos Alarcón del Instituto Técnico y Cultural, encargada también del servicio comunitario y también miembro de Escuelas en Red. Buenos días, soy Ingrid Larre, estoy en el Liceo Mexicano Japonés y en la red de Escuelas en Protección de los riesgos psicosociales también. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Marisela Asensio Aguayo, soy directora técnica de la preparatoria del Colegio Ingeniero Armando I. Santa Cruz y representante también de Escuelas en Red. Buenos días, mi nombre es Astrid Miranda y vengo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Buenos días, Cristina Hernández, también de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Buenos días a todos, me da gusto verlos. Omar Sánchez, actualmente secretario técnico de la Comisión del Distrito Federal que preside el senador Mario Delgado y también por encargo de él ayudándole con la elaboración y obviamente revisión de la propuesta de ley para que podamos avanzar bastante en los derechos de los niños, de las niñas y de la adolescencia. A sus órdenes. Hola, soy Yvonne Klein, soy autora de libros de bullying, autora de libros de formación cívica y ética, que está directamente relacionado con el tema. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Jacqueline Pardo Semos, soy la directora de Educación Inicial y Básica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Quiero decirle a todas y todos que me da muchísimo gusto ver que esta convocatoria ha tenido verdaderamente voz, que está aquí escuelas que verdaderamente están preocupadas por todo lo que está sucediendo con este tema, que es un poco complicado, y que además están preocupados por su comunidad escolar y sobre todo las niñas, los niños y los jóvenes. Muchísimas gracias. No estoy llorando, es que traigo como una infeccióncita en el ojo. Gracias. Muchas gracias, yo soy Enrique Pérez Correa, jefe de la oficina del senador Mario Delgado, pues nuevamente dándoles de verdad la bienvenida y el agradecimiento pues por participar en la construcción de un tema que para todos es muy importante, pero es más importante que este tipo de iniciativas pues lleve el acompañamiento de quienes en su momento pues están siendo parte tanto del problema como de la solución. Entonces, para el senador Mario Delgado pues representa un estímulo muy importante que esta ley que se presentará en breve pues pueda tener esos elementos que ustedes sin duda nos van a aportar. Yo le voy a pedir al licenciado José Luis Gutiérrez Espíndola, él es el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, pues nos haga una exposición del tema. Por favor, licenciado. Bueno, seré muy breve porque entiendo que conforme al orden del día habremos de escuchar primero una exposición de la iniciativa de ley
a cargo del senador y luego se abrirá, digamos, a las distintas intervenciones en la mesa. Pero sí quisiera decir que para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal este es un tema de la mayor relevancia. Creo que tenemos que felicitarnos que haya este tipo de iniciativas para encarar, digamos, integralmente el tema de la violencia y la discriminación, temas que me parece que centralmente afectan los derechos de las personas, particularmente de las y los estudiantes de los distintos niveles educativos. Probablemente ustedes sepan que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene un área de educación en derechos humanos, y dentro de esa área hay un trabajo que ya se remonta a años atrás, que promueve el tema de la cultura de paz, el tema de la resolución no violenta de conflictos, y por supuesto que ha tenido, digamos, en el centro de sus preocupaciones el tema de la lucha contra la violencia escolar en todas sus manifestaciones. Desde ese punto de vista, creo que la comisión, nuestra comisión, igual que todas y todos los que estamos ahora reunidos aquí el día de hoy, tenemos algo que aportar muy importante a este documento. Sí me parece muy relevante esta reunión. Entiendo que hubo una primera que convocó a organizaciones civiles. Esta, pues creo que el 98% es de representantes de distintas escuelas, y eso lo subrayaría yo. Me parece que la escuela como institución, la configuración de la escuela, la manera como opera, la sensibilización que tenga el personal directivo y docente sobre este tema del bullying, me parece central, digamos, en todo intento serio de afrontar la problemática de la violencia escolar. Me parece, y creo que tendré oportunidad de volver al tema en las intervenciones posteriores, que la escuela es, digamos, como la gran responsable de este tema. Me parece que no debemos incurrir, digamos, en el error de reducir el tema de la violencia escolar a un tema, digamos, de alumnos con ciertas conductas disruptivas que acosan a alumnos, digamos, que por distintas circunstancias están en alguna condición de vulnerabilidad. Digamos, esta es una manera de ver el tema, tiene algo de cierto, pero me parece que recorta demasiado el problema, y debemos intentar una mirada de carácter más general. De tal manera que yo concluiría diciendo que debemos de felicitarnos porque haya esta iniciativa, debemos de felicitarnos porque se abran espacios para que podamos opinar. Yo confío en que todo lo que se está recogiendo de estas mesas de trabajo pueda realmente incorporarse en lo conducente y que puedan ayudar a mejorar sustancialmente el documento. Pues muchas felicidades al equipo del senador y al propio senador. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues en efecto, la intención es de que después de terminada esta reunión les hagamos llegar de regreso la relatoría junto con el directorio de quienes nos hicieron el favor de acompañarnos, y en breve vamos a consolidar tanto las opiniones y sugerencias y reformas que nos proponen en esa mesa como la que se dio de las organizaciones sociales en los temas de violencia y en el tema educativo. Entonces, esas dos mesas de trabajo serán incorporadas y también incidirán en la estructura de la iniciativa final, la cual les haremos llegar de regreso. También comentarles que esta iniciativa se presentará en breve, estamos viendo la calendarización, pero esto no implica que concluyan estos procesos de discusión. Solamente, digamos, que inicia el proceso parlamentario, donde las siguientes discusiones que tendremos al respecto pues ya estarán dentro del marco del dictamen de la misma ley. Por lo tanto, también estaremos próximamente invitándolos a que participemos ya sobre la base de un instrumento legal ya registrado. Sin más, yo le pediría a la licenciada Gabriela Rodríguez que nos diera cuenta del programa de Escuelas sin Violencias de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México. Buenos días.
Con mucho gusto les platico brevemente que desde hace 4 años y medio iniciamos junto con la licenciada Jacqueline Pardo y a el ahora senador Mario Delgado un programa denominado Escuelas sin Violencia en las diferentes unidades territoriales del Distrito Federal. Trabajamos tanto en escuelas públicas como privadas y tenemos ahora lo que le llamamos un modelo de atención integral hacia la problemática de violencia escolar, pero con un énfasis o con objetivos más específicos hacia la problemática de violencia entre escolares o bullying. Nos hemos dado cuenta en la entrada a casi 1.400 escuelas desde entonces y hasta ahora que requiere cierto énfasis esta problemática porque es un fenómeno que se nos está yendo de las manos como sociedad, como cultura y sobre todo como comunidad educativa. Sabemos que hay un perfil interesante entre las escuelas particulares, también otro diferente entre las escuelas públicas, sin embargo es un fenómeno que no discrimina el grado de violencia que se empieza a notar ahora de manera mucho más evidente entre las niñas, los niños y los jóvenes, sobre todo en el contexto escolar. Y es por esto que este fenómeno requiere de una atención, nos parece, muy inmediata, pero también muy seria, muy interdisciplinaria, con un frente que se haga en red. A mí me parece nos parece muy interesante que haya escuelas en red porque son fenómenos que requiere de un abordaje mucho más completo, mucho más profundo, y desde el programa Escuelas sin Violencia es lo que estamos sugiriendo, es lo que estamos abordando desde hace algunos años y creemos que es pertinente que compartamos nuestra experiencia con ustedes y que ofrezcamos también nuestros servicios. Tenemos un centro de atención a la problemática de violencia entre escolares o bullying, donde a través de un conjunto o un equipo de terapeutas y de abogadas asesoramos y atendemos en los diferentes niveles a niñas, niños, jóvenes y sus familiares que se encuentran dentro de este contexto de violencia entre escolares. También a grupos de docentes o a docentes particulares que se nos acercan para pedir asesoría o diferentes niveles de atención. Llevamos a cabo un programa de impartición de talleres dentro de las escuelas, tanto para docentes como para madres y padres, como para alumnos y alumnas, que se llaman Educar para Construir. Son varias sesiones en cada uno de los talleres que abordamos para este tipo de comunidad escolar y educativa. En breve también les estaremos ofreciendo nuestra información, nuestros folletos y tenemos un manual sobre el abordaje de esta problemática y les dejaremos nuestros contactos y los invitamos y nos ofrecemos también nuestros servicios, pero también los y las invitamos para participar junto con nosotras y formar parte de esa red y que construyamos una red mucho más amplia. Desde la iniciativa de ley, desde el Distrito Federal, hemos podido empezar a abrir un camino participando o coparticipando en esta propuesta de iniciativa. Participamos ya en un espacio que es el Observatorio sobre Convivencia Escolar del Distrito Federal, donde vemos por lo menos las principales instituciones del Gobierno del Distrito Federal, algunas universidades, algunas asociaciones civiles y por supuesto la Secretaría de Educación, que también está aquí coordinando el comité técnico de este observatorio. Bueno, les dejaremos en breve unos folletos y unos manuales y si es de su interés, con mucho gusto nos acercamos a ustedes y también nos gustaría mucho conocer qué es lo que están haciendo dentro de sus diferentes comunidades educativas particulares. Gracias. Muchas gracias. Después de estos elementos que acabamos de escuchar como marco, como referencia y como antecedentes del trabajo que se ha venido realizando, vamos a dar la bienvenida y vamos a escuchar la primera intervención de esta ocasión de quien nos convoca. Está con ustedes el senador Mario Delgado. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Primero una disculpa por haber llegado tarde por el tráfico, una disculpa a todos, de verdad, pero me da mucho gusto que estén aquí. Muchas gracias a quienes nos ayudaron a convocar. Quiero decirles rápidamente qué estamos haciendo. Queremos abordar el tema de la violencia en las escuelas, el tema de la violencia entre escolares, porque es una problemática relativamente nueva por el contexto de violencia que está viviendo nuestro país.
Y resulta ingenuo nosotros como adultos pensar que esa violencia no la perciben los niños o no se puede transmitir a las escuelas. A mí me tocó ser secretario de Educación de la Ciudad de México y casi de manera recurrente, todas las reuniones que tenía yo con los padres de familia, su principal preocupación, incluso sobre temas de desempeño académico, eran temas de comportamiento de los niños. Hay una percepción generalizada a partir de la información que teníamos en la Secretaría de Educación de que hay actos que a veces no pensamos que pudieran ocurrir entre escolares y están ocurriendo. Y no hay más explicación pues más que el contexto de violencia que tenemos. Por eso tenemos que enfrentar esta problemática como lo que es, con mucha seriedad, y pensar en cuáles son las mejores estrategias para abordar esto en el entorno escolar, en nuestras familias, cuál es la responsabilidad de la autoridad, cuál es la responsabilidad de la escuela, de los maestros, de los padres de familia, cómo hablamos mejor con los niños y con las niñas para transmitirles sus derechos. El objetivo que nos hemos puesto es que tengamos una ley a nivel nacional. Tenemos el antecedente en la Ciudad de México, una ley que lleva apenas algunos meses, pero que ya podemos ver algunas cosas en las que sí está funcionando, otras cosas en las que no, y cómo podemos plantear o cómo nos puede servir esa experiencia para plantear una ley a nivel federal nacional. ¿Cuál es el objetivo? Muy claro, que tengamos una mejor convivencia dentro de las escuelas, que no ignoremos el problema de la violencia y que años después pues nos arrepintamos todos de que esta generación de niños y de jóvenes creció en medio de la violencia, pensaron que la violencia era la forma natural de relacionarse, la forma natural de convivencia, y tengamos pues jóvenes que desarrollen mucha más violencia. Entonces, ese es el objetivo que nos estamos planteando. No es un tema fácil, porque sobre todo si entramos al tema de sanciones, pues muchas veces chocamos con el tema de derechos humanos y queremos ser sí muy preventivos, pero también muy efectivos, porque no hay nada como la desesperación de los padres de familia, de una mamá cuando sabe que su hijo está siendo víctima de acoso escolar y no pasa nada. La angustia, la desesperación de los padres de familia que no saben a quién acudir, que no saben qué hacer, pues es algo que nos tiene que mover. Y también pues la falta de información, que muchas veces yo lo he visto también del lado de las escuelas, que dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y muchas veces la primera reacción es a negarlo. Si no, bueno, pues es que es una bronca, viene una familia disfuncional, el niño o la niña, entonces pues es un problema que trae de su casa, pero aquí no está pasando nada. Esa negación después es contraproducente, pero la verdad es que no tenemos la información de cómo enfrentarlo, no sabemos todavía qué hacer. O también la impotencia que sienten algunos maestros, que me lo han comentado, maestras, pues decir, bueno, es que ya es un tema de pues manejo de emociones en el grupo que pues no necesariamente sabemos cómo enfrentarlo, no tenemos la preparación para ello, pero que sí quieren hacer algo y que a veces tratan de corregir y pues llegan los papás muy enojados a reclamarles, o los papás que a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando con nuestros hijos, que como trabajamos y como trabajamos muchas horas y como los dos en la casa y tenemos poco tiempo para conversar con nuestros hijos y luego les exigimos que les vaya muy bien y emocionalmente no sabemos cómo están, si están siendo víctimas de bullying o si son niños muy inquietos, que esa indiferencia en nuestra casa pues está teniendo en ellos alguna repercusión que estamos ignorando o preferimos ignorar. Y luego las autoridades, pues que para no meternos en problemas
Muchas veces dicen, no, pues es que esa es una cosa de las escuelas, o está pasando en los colegios privados, o también en las escuelas públicas. Pero pues no, yo me encargo de la seguridad afuera de las escuelas. O las autoridades educativas que digan, no, pues es que eso no es mi responsabilidad. En fin, podemos seguirnos pasando la bolita. Lo que sí es que a nosotros nos toca decidir el entorno en el que están creciendo nuestros hijos. Y ahí sí, pues no podemos ser omisos porque se trata de nuestros hijos. Yo antes que senador o secretario que fui, pues soy padre de familia. Y sí comparto la angustia de muchos padres de familia, de muchas mamás, de lo que está pasando en las escuelas. Entonces, ¿qué queremos lograr con la ley? Primero, que le pongamos atención a esto. Que yo no sea el criterio de la escuela o del maestro o del secretario de Educación o de las autoridades si lo enfrentamos o no. Que aceptemos que tenemos un problema en el país y que no es exclusivo de un colegio o de una escuela o de una colonia o de una delegación o de aquí de la ciudad. Ya es un problema generalizado. Entonces, ¿qué busca la ley? Hacer conciencia y que lo empecemos a enfrentar, que ya no lo ignoremos. Otros países lo están haciendo, no estamos inventando el hilo negro. En Estados Unidos, Michelle Obama tiene 2 campañas: obesidad y bullying. Los dos problemas más grandes que tiene la infancia en Estados Unidos: el sobrepeso y la violencia en las escuelas. Entonces, pues que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, que no sea algo que no queramos enfrentar. Pues mejor vamos a enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde. Esa es la invitación que les quiero hacer. Me da mucho gusto que haya habido una muy buena respuesta. Déjenme decirles que incluso en la convocatoria de este foro no fue fácil, porque no es fácil aceptar que tenemos este problema, y es mucho más difícil aceptarlo que lo tenemos en nuestras escuelas. Entonces, de verdad les agradezco mucho que estén aquí. Hay una propuesta. ¿Cómo queremos llevar este proceso? Como es algo relativamente nuevo, queremos escucharlos a ustedes, que son los que de primera mano están viendo este fenómeno en sus escuelas con sus alumnos, porque queremos crear un ordenamiento que sí funcione, que sí tenga impacto, que nos pongamos como meta que tengamos un entorno de paz en las escuelas, o que vamos a blindar este entorno de paz para ser muy positivos en los próximos años, que compartamos todos ese objetivo. ¿Qué debe tener la ley? Necesito que lo discutamos, que lo hablemos, que opinen, porque si no, yo no quiero también pues hacer una ley que al rato diga, no, pues es que pues no funcionó de nada, no sirvió de nada. Y otra cosa, también no es un tema ni personal ni de partidos. Para que esta ley pueda ser aprobada, pues tienen que estar todos los partidos, porque todos los partidos votan en el Senado. Entonces estamos invitando a senadores y senadoras que comparten esta preocupación para que sea un tema común, porque yo podría haber presentado esta iniciativa de ley hace un mes y ahora decirles a ustedes, oigan, fíjense lo que hice y lo pongo en mi página de internet, pero ahí va a estar. ¿Saben cuántas iniciativas se presentan todos los días aquí? Muchas. Pero lo que yo quiero es que se apruebe, y para que se apruebe pues uno tiene que ceder el tema personal porque sea un tema de grupo compartido, y lo estamos logrando muy rápidamente. Entonces estoy muy optimista en que sí vamos a tener una ley y que sí vamos a enfrentar esta problemática a nivel nacional, que nos ayudemos todos para saber qué nos toca. Y déjenme decirles que bueno, no es de partido ni es personal y demás. Entonces hay más personas involucradas, senadores y senadoras involucrados, y de todos los partidos. Como parte de estas tareas, el día de mañana los quiero invitar también. Vamos a tener aquí una proyección de la película Después de Lucía, que habla sobre bullying. Invitamos a los senadores y a las senadoras, van a tener una presentación especial. Convencimos al productor, que por cierto tiene mucha conciencia sobre esta problemática, a Billy Robsar, y también al director, a Michelle Franco. Ellos van a venir mañana también para hablar un poco de la película con los legisladores. Quienes quieran venir están invitados mañana a las 5 de la tarde en un auditorio que tenemos aquí, porque ellos dijeron, bueno, pues vamos a aprovechar
esta ola que va a generar la película, esperemos que mucha gente la vea, para que pues no solo se vea la película y se haga reflexionar y que no pase nada, sino que sea, que sirva, que funcione esa película para así generar un cambio en la realidad, que es lo que estamos buscando. Y una de las cosas que podemos lograr en el muy corto plazo pues es que tengamos esta legislación y que cumpla con los objetivos que ya hemos platicado. Entonces, bueno, pues no hablo más bien esto es para escucharlos a ustedes. De verdad les agradezco mucho que estén aquí, a José Luis Espíndola de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Siempre hemos caminado al lado de la Comisión de Derechos Humanos porque es un tema muy sensible, estamos hablando de niños y niñas. Entonces, agradecerles a todas las instituciones que están aquí, del Instituto Luis Vives, del Colegio Partenón, del Bachillerato CCH Colegio Madrid, de la Escuela de Enfermería María Elena Mesa Brito, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, del Instituto Don Bosco, Instituto Técnico y Cultural, del Liceo Mexicano Japonés, del Instituto de la Juventud del Estado de México, del Instituto Tlalpan, del Colegio Farril, del Colegio Ingeniero Armando Santa Cruz, del Instituto de Integración Cultural, del Instituto de Humanidades y Ciencias, de la UNAM, del Colegio Eaton, del Colegio Amauta, del Centro Educativo Universo, de la Escuela Alexander Bain, del Colegio Alexander von Humboldt, de la Escuela Malinali, del Centro Educativo Universo, del Instituto Ovalle Monday, del Instituto Frida Kahlo, del Colegio Hispanoamericano, de la Asociación Mexicana de Resiliencia en Educación y Salud, de la secundaria Claudina Tevenet. Y si omití a alguien, bueno, pues ahorita vamos a, perdón, PAI 2, muchas gracias todos y todas, y bueno, pues abrimos esta mesa y muchísimas gracias, de verdad se los agradezco de que estén aquí. Muy bien, muchas gracias. Recordemos la dinámica para comenzar con la discusión. Son 4 minutos que se proponen por participación a mano alzada, es decir, desde este momento vamos a empezar a registrar a quienes van a participar en esta mesa. Les recordamos que se está tomando la relatoría, por lo cual es fundamental que una vez más nos den su nombre, su procedencia cuando hagan uso de la palabra, para que quede debidamente registrado. Les informamos que se está transmitiendo esto a través del canal del Congreso, es decir, hay un registro fiel de todas sus participaciones, y adicionalmente les ofrecemos el correo electrónico del secretario técnico del senador, que es quien va a estar a cargo de la relatoría y de las adiciones de las propuestas que ustedes hagan en esta mesa. Es osanchez.prd@senado.gov.mx. Repito, osanchez, con Z al final, .prd, por el grupo parlamentario, @senado.gov.mx. Comenzamos. De este lado, por favor, la primera participación. Muy bien. Buenos días, soy la doctora Tere Garduño, de la Escuela Activa PAI 2, del Instituto de Investigaciones Pedagógicas, del Movimiento por una Educación Popular Alternativa y de la Red Freinet América. En primer lugar, quiero agradecer este espacio de participación. Nosotros pensamos en el instituto y en la escuela que es con la participación de la ciudadanía que hay que construir nuestras regulaciones, y es precisamente en estos espacios donde se construyen, y agradecemos esta invitación. Celebramos esta iniciativa con proyecto de ley, ¿sí? Porque vemos otras iniciativas, otras experiencias que nos preocupan enormemente. Me refiero particularmente al marco para la convivencia escolar de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria del Distrito Federal, que tiene una visión fundamentalmente punitiva. Y ante estas acciones que lo que señalan fundamental es la sanción, el castigo, la represión, pues nos parece importante caminar en otro sentido. Felicitamos de parte del Instituto la exposición de motivos que pone un contexto importante de la elaboración de la ley y la estructura de la ley en general. Sin embargo, me parece importante señalar algunas ausencias que valdría la pena pensarlas. Una primera tiene que ver
con los espacios. La ley dice claramente para la promoción de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, y aparecen una serie de especificaciones donde explican qué se entiende por cada espacio. Entorno escolar no está explicado. Y les quiero decir por qué me preocupa enormemente. Entorno escolar es la escuela, pero los chicos y las chicas no están solo en la escuela, están en otros espacios, como pueden ser los centros de cultura, como pueden ser los talleres, como pueden ser los clubes, donde pueden ser las clases de ciertos grupos, en donde este fenómeno también se da. Si esto no está especificado en la ley, estos espacios quedan fuera de su vigencia. Es importante considerar que nuestros niños, niñas y jóvenes conviven en muchos espacios, sobre todo pensando en esta condición que señaló el senador, que se refiere a que están mucho tiempo solos y acuden a muchos lugares en donde este fenómeno se reproduce. La pregunta es, ¿quién va entonces a regular estos espacios? Que son espacios a lo mejor extraescolares, pero en el cual los niños, las niñas y los jóvenes conviven de manera cotidiana. Un segundo punto, bastante álgido en su análisis, tiene que ver con la presencia de los medios. Cuando hablamos de violencia escolar, nos pareciera encontrar un culpable que ejerce violencia sobre otro, en general escolares, unos con otros. Sin embargo, estos escolares no viven solos, viven en un entorno que los nutre de una serie de experiencias, de una serie de vivencias, de modelos de vida que ellos van a reproducir. Los medios de comunicación, particularmente la televisión, envía una serie de mensajes permanentes a través de programas que están a las horas de presencia de los niños, niñas y los jóvenes, en donde los mensajes que se envían son mensajes de una enorme violencia, de abuso, de humillación, de celos, de venganzas. La pregunta sería si no habría que pensar en la estructura de la misma ley, el agregar una recomendación a través precisamente de, déjenme tener aquí marcado, precisamente de los consejos, en donde hubiera, sí, en el capítulo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional y participación social, donde se pudiera promover, precisamente por este consejo, el análisis de contenidos de programas televisivos que favorezcan la violencia y el maltrato en el hogar, las escuelas, el entorno social, con el fin de dictar algunas recomendaciones para evitar su transmisión en los horarios de acceso de niños, niñas y jóvenes. La cantidad de violencia que los niños y las niñas absorben e introyectan de manera natural a través de modelos muy simples que llegan directamente al inconsciente es muy grave. Y nos parece importante que se pudiera haber una recomendación al respecto. E igualmente promover el análisis de programas que plantean el otro modelo. A lo mejor yo soy de una generación muy antigua, pero yo recuerdo Los Años Maravillosos, que era una serie que tenía finalmente una solución positiva, asertiva de los problemas y que estaba bien hecha y que los niños, las niñas y los jóvenes veían de manera natural. La pregunta es, ¿por qué no hacer recomendaciones sobre este tipo de mensajes que sería importante promover para un mejor uso en los hogares y para facilitar, liberar a los niños, niñas y jóvenes de esta violencia que de manera natural introyectan en los medios? Además de reconocer que hablar que los medios recomienden la cultura de la paz y la no violencia, bueno, esto es muy importante. Un tercer punto tiene que ver con la responsabilidad de los adultos. Al inicio de la ley se habla de que, sobre todo cuando se explica quiénes son los que reciben receptores de violencia, se habla de todas las personas del contexto escolar. Cuando llegamos al título tercero se habla de la violencia entre escolares. En un trabajo muy importante que yo realicé en CONAFE, cuando se vio cuáles eran los programas para los niños y niñas migrantes y visitando las comunidades, encontramos que la violencia hacia los niños y niñas que estaban en estos contextos de migración era ejercida inicialmente por el instructor, por el adulto. Esto me parece que no queda claramente contemplado en la ley. Los adultos emitimos modelos de violencia que no reconocemos hacia el contexto escolar. El tonto de la clase, el que nada más viene a calentar el asiento, el burro, la que molesta, el afeminado, son conceptos que son mencionados por los adultos
y que no son sancionados, que no son advertidos, que no son regulados. Me parece importante en este capítulo de violencia entre escolares pensar que hay otros agentes que van a favorecer esa violencia, que después se va a consumar en estos espacios de los juegos, de los baños, de la salida, de la plaza, en donde los niños y las niñas y los jóvenes ya están solos. Pero es importante atacar el problema desde cómo es generado por los adultos. Igualmente sucede con los padres, igualmente sucede con los maestros, sucede con los directivos. Si bien nuestra función es ser un modelo de convivencia, pues muchísimas veces sí. Ok. Y nada más un último punto tiene que ver con la mención de el reconocimiento de las buenas prácticas. Existen muchas buenas prácticas de convivencia. La pedagogía Freinda las propone: asambleas escolares, repúblicas infantiles, constituciones infantiles, que son otros modelos de regulación que emergen de la misma comunidad infantil y estudiantil, por lo cual sería importante considerarlas. Y nada más un punto particular: se habla de disminuir la venta de alcohol y de enervantes alrededor de las escuelas. ¿Por qué no hablamos de evitar, más que disminuir? Gracias. Muy buenos días. Jaime Durán, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Alexander Bain. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, y sí quiero reiterar lo mencionado de la importancia de este foro, porque creo que abre una puerta y abre posibilidades para poder de manera expresa dar una solución al problema, o cuando menos ir dando seguimiento al mismo. Desde la óptica de los padres de familia, es muy importante que tengamos en cuenta, y creo que de alguna manera pudiera incluirse dentro de la ley, el nivel de responsabilidad que ejercemos cada uno de los jugadores en este círculo. Evidentemente las autoridades juegan un papel muy importante porque finalmente son quienes norman. Evidentemente la escuela ejerce un papel fundamental porque es quien educa, pero los padres de familia también ejercemos un nivel de responsabilidad muy grande. No tenemos que calificar si la mamá es la que atiende a los niños porque es la que está en casa y el papá tiene mucho trabajo y no tiene tiempo, ¿sí? Y ahí sí hablo en primera persona, perdón que lo haga, porque yo me hago el tiempo para involucrarme en estos problemas. Y lo que hemos hecho nosotros, lo comparto con todos ustedes, es trabajar una escuela para padres. Una escuela para padres, la cual, de manera conjunta, la escuela y los padres de familia, trabajamos de la mano en favor de los niños. Los niños son los afectados, pero también nosotros como padres de familia somos afectados. ¿Por qué? Porque tenemos la repercusión del daño en nuestras casas. Y nosotros, y ahí sí hablo en el común, podemos decir que no nos damos cuenta, podemos hacernos las víctimas y decir, es que mi pobre niño, mi pobre hijo, desafortunadamente está sufriendo. ¿Qué tanto yo, padre de familia, estoy generando esta acción para que el niño o no tenga carácter, o no tenga formación, o no tenga objetivos? No quiero extenderme mucho en ello porque creo que queda claro, ¿sí? Pero creo que la ley, o propongo que la ley de alguna manera, suba al renglón de los deberes y obligaciones que debemos tener a los padres de familia. Porque somos un jugador responsable e importante. Somos quienes damos la formación de nuestros hijos. La escuela, en el sentido estricto, los está educando, les está enseñando la teoría. La práctica la ponemos en la escuela. En la universidad, y perdón que me vaya hasta arriba, que también existe bullying, pero no lo tomamos tanto en cuenta porque ya son adolescentes adultos o casi adultos, se les restringe a los alumnos a estar dentro de las aulas forzosamente, pero ellos están mucho más expuestos al bullying fuera y siguen en un entorno escolar por sus niveles de convivencia. Luego entonces, yo propondría nuevamente, reitero, el poder subir en esta normatividad a los padres de familia como corresponsables del bullying, no desde el punto de vista agresión o victimario, porque todos somos víctimas, sino desde un punto de vista de acción, y me pareció muy interesante lo que citó al final la maestra, ¿no? Un modelo de convivencia, ¿sí? Y práctica. Eso es fundamental, porque el modelo de convivencia y práctica parte desde la casa, y de ahí nos vamos a la escuela, y finalmente nuestro hijo regresa a casa. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo también quiero agradecer la invitación. Quiero mencionarles un poquito. Yo soy licenciada en Derecho. Me he dedicado 35 años a dar clases en nivel desde secundaria hasta universidad.
Entonces, mi percepción es como ley y como maestra. Estoy, haciendo el doctorado en educación y tengo una investigación que creo que sí me gustaría compartir. Aquí nos falta también la violencia para los maestros. Es un problema que tenemos muy fuerte y que se está desarrollando. Entonces, creo que aquí nos falta los derechos y las obligaciones que tienen también los alumnos a los maestros. Y creo mucho yo en la prevención. No tenemos que dejar que los problemas crezcan, tenemos que hacer prevención. Entonces, sí creo que la ley tiene que manejar también alguna prevención y no perder esto, porque a mí me hace ruido un artículo donde dice que si al alumno le vas a la violencia psicológica, que el callarlo, que el decirle, ignorarlo y tal. Entonces yo me pregunto, bueno, lo ignoro, y si no lo ignoro, entonces voy a caer yo en violencia, pero él también me puede hacer agresión de violencia. Y algo que también me preocupa es la sanción. ¿Qué pasa si este niño llega a hacer algún delito, lesiones y demás? Creo que tenemos que ser específicos con la sanción, porque mandarlo a un tribunal para menores, yo creo que ahí cambiamos un contexto, como decía el senador, pues caemos en la violencia y yo creo peor. Entonces, esas son mis 3 preocupaciones y agradezco aquí el foro porque es la inquietud que traigo desde que estoy haciendo mi investigación. Gracias. De nuevo buenos días y agradeciendo otra vez la invitación del senador Mario Delgado a estar aquí presente. Entiendo que hay 2 rondas, así es que en esta primera ronda yo haré, digamos, los comentarios de carácter general, los que tienen que ver, pues básicamente con la concepción misma de la ley y sus alcances. El primer comentario en ese sentido tiene que ver con una sugerencia muy respetuosa que yo haría, es enmarcar, digamos, este proyecto y todas las acciones derivadas de él en el contexto más amplio del derecho a la educación. Ya decía yo que en rigor el derecho a la educación es el derecho a aprender, digamos, y aprender y desarrollar competencias relevantes en un contexto digno y de respeto a los derechos humanos de las personas. Y me parece que pocas cosas como la discriminación y la violencia vulneran la posibilidad de ser o de estar y permanecer en la escuela y de aprender. De tal manera que una primera sugerencia, insisto, es enmarcar toda esta temática de la lucha contra la violencia escolar en el marco más general del derecho a la educación. En otras palabras, ahí donde hay violencia, ahí donde hay discriminación, no hay reales posibilidades del estudiante de aprender. Y si no eliminamos eso, estamos en la práctica conculcando el derecho a la educación de muchos estudiantes sujetos, digamos, a este fenómeno de acoso y violencia. Un segundo comentario, también de carácter general, tiene que ver con lo que yo percibo, digamos, como un problema en el planteamiento, que es una visión parcelada del fenómeno de la violencia escolar. Me parece que se está reduciendo el problema del bullying a la sola interacción entre acosadores y acosados. Si ustedes revisan, digamos, el proyecto que nos han hecho el favor de llegar, hay por lo menos desde mi punto de vista, una tendencia a individualizar el problema, y se hace abstracción, digamos, de los contextos sociales, escolares propiamente, que son clave para entender el fenómeno, porque, digamos, estos contextos pueden favorecer o inhibir la violencia. Yo diría que salvo casos claramente patológicos, digamos, donde hay un estudiante con conductas disruptivas que lo pongan donde lo pongan, ¿no? Salvo esos casos, hay contextos escolares que por indiferencia, por complacencia y todo, terminan favoreciendo la expresión de estos fenómenos de bullying. Y me parece que este es, digamos, quizá el problema fundamental que yo percibo en este planteamiento. En otras palabras, me parece que la iniciativa estaría omitiendo, aunque las menciona muy de paso en la exposición de motivos, pero ya, digamos, en el articulado propiamente ya no hay referencia a eso, se omiten las otras
violencias posibles, digamos, que se dan en la escuela y que sabemos que están presentes y que también son sumamente graves, por lo menos en algunas zonas o regiones. Está la violencia que se da de maestros a alumnos, pero también a la inversa, de alumnos a maestros, e incluso podríamos hablar de la violencia que se da de la escuela como institución hacia los alumnos o hacia otros componentes de la comunidad educativa. Me parece que este es un problema de raíz que afecta o limita, digamos, el alcance de la propuesta. Un tercer comentario muy rápido es solidarizarme con el comentario que ha hecho la doctora Tere Garduño en relación con el marco de convivencia escolar que dio a conocer la autoridad educativa federal en el Distrito Federal. Me parece que en efecto esta propuesta está permeada, digamos, por una visión esencialmente punitiva, en donde lo fundamental es que a cada conducta disruptiva que se clasifica y se identifica claramente le corresponde una determinada sanción, y queda, aunque sí está presente en el documento, queda en un segundo plano, digamos, las acciones propiamente educativas, pedagógicas para confrontar este problema. Menciono este asunto porque me parece que tiene relación con el proyecto que estamos comentando, aunque no es el caso estrictamente de esta iniciativa que tenga una visión esencialmente punitiva. Me parece que se nos puede colar, digamos, por la puerta de atrás algo parecido. Concretamente, en el artículo 28 veo, digamos, el riesgo de la inmediata judicialización del problema. Yo entiendo que cualquier servidor público en cualquier instancia que conoce, digamos, la comisión de un delito está obligada a reportarlo. Es decir, cuando llega a ese grado, digamos, el bullying, me parece que no hay otra salida. Pero tal y como está redactado el artículo 28, me parece que lo que dispone es que se debe dar de inmediato parte, digamos, no solo en casos de delitos propiamente así configurados, sino en el caso de cualquier situación de bullying. Y entonces esto amerita otra intervención que me parece que ya le da, digamos, otro cariz, digamos, al tema, y yo llamaría la atención sobre este asunto. Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Les recordamos, por favor, le solicitamos nuevamente, nos mencionen por favor su procedencia, su nombre y su procedencia. Tenemos registradas 6 participaciones en este momento, son 4 en este costado, incluida una en la mesa, una más de aquel lado, así que vamos a continuar, por favor. Muy buenos días y de nuevo muchísimas gracias, senador, por recibirnos aquí y permitir transmitir desde el punto de vista de las escuelas cuáles son nuestras necesidades o qué es lo que nosotros deseamos para poder contribuir. Esta ley nos hace mucha falta, pero creo que antes de ver eso tendríamos que ver el enfoque. Las escuelas no es el origen del bullying, esto se da en otro lado. Lo que sí, las escuelas podemos ser el motor para poder transformar y bajar estos niveles. Compartiendo hace poco con unas personas de Finlandia, ellos nos explicaban que ellos ya llevan con esto, haciendo estudios sobre bullying por más de 30 años, y lo que han logrado hacer es, por medio de criterios, empezar a definir que sí es bullying, que no es bullying, porque aquí lo vemos como cualquier agresión, y entonces si lo dejamos así en la ley, vamos a tener una ley donde va a saturar a ustedes como autoridades el estar haciendo muchas cosas que a lo mejor, fue un tropiezo y yo le pegué a mi compañero, y eso no es bullying, fue un accidente. Pero desafortunadamente algunos padres de familia o algunas instituciones sí lo llegan a ver como bullying. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Definir mejor estos criterios. Yo sé que hay mucha gente, aquí lo tenemos, simplemente hay gente de la Sociedad de Padres de Familia, hay padres que aparte de estar trabajando con sus hijos, nos donan este tiempo, y yo creo que si logramos hacer un equipo entre escuelas, padres de familia, podremos dar mucho mejores soluciones. Por eso es que es tan necesario tener criterios bien establecidos, cosa que en esta ley no lo vemos, desde cómo se define el bullying. Estas personas, haciendo lo que es una traducción ya al español de qué era lo que ellos veían como bullying, un fenómeno que a mí se me quedó muy grabado es que es un grupo que se siente autoritario o que se siente superior a otro,
que está perjudicando a un grupo que se siente inferior. Al incluir esto en lo que es la definición, nos permite ayudar mucho a lo que son nuestros alumnos. En nuestro colegio, algo que nos ha ayudado mucho a trabajar con nuestros chicos es cuando se dan estas conductas agresivas, poder determinar si es una conducta de un momento o ya es algo que se está haciendo cotidianamente, que yo creo que eso es justamente lo que la ley debe de atacar, esta conducta constante. Entonces, por ello yo creo que los colegios no somos el origen, mas sin embargo sí podemos ser el motor para solucionar parte de este gran problema. Ahora, el segundo problema que yo veo muy importante es que ahorita, al menos en nuestro colegio, tenemos dos problemas grandes con los padres de familia. Por un lado es la sobreprotección o el abandono. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si volvemos a tener criterios mejores definidos, podremos ayudar a nuestros papás que están sobreprotegiendo en, mira, hay esto, y por medio del diálogo y de lo que es realmente la formación y la educación, podemos llegar a resolver lo que son los problemas. Y por último, es necesario, desde nuestro punto de vista, que nos den esta autoridad, porque las leyes, ¿sí?, en caso de que alguien esté incidiendo y esté determinando ciertos problemas con la sociedad, nosotros no podemos proceder. No hay nada que podamos hacer para decir, este alumno ya se hizo todo esto y entonces necesitamos hacer un cambio. Entonces nos dejan amarrados. Yo creo que es indispensable el tener una secuencia que tengamos que estar haciendo, pero si ya hicimos todo lo que debíamos de hacer, se trabajó con todas las cosas, pues ese alumno debe de estar en otro lugar. Muchísimas gracias de nuevo. Perdón, ¿cuál es tu nombre y de qué institución vienes? Eduardo Hermosillo, del Colegio Walden II. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por su invitación. Soy Lourdes Vélez. Yo veo aquí algunas cosas. Primero, agradezco el marco, porque aunque tenga sus deficiencias, ya hay un inicio. El marco lo podemos unir con el reglamento interno de cada una de las escuelas. En nuestro caso, nuestra escuela es una escuela reflexiva. El marco realmente no chocó demasiado porque si nos fijamos desde un principio para llegar ya a la parte legal, primero tuvimos una serie de reflexiones con padres de familia y alumnos y docentes. Entonces lo agradezco porque creo que es el principio de algo fundamental para la educación. Segundo, quiero apoyar a la licenciada Tere Garduño, porque al hablar de medios de comunicación, si nosotros nos remontamos hace cerca de 20 años, ya hubo un movimiento por las empresas transnacionales y mexicanas en México, en donde estuvimos unidos durante cerca de 8 meses haciendo sesiones en Polanco. Nos unimos con la sociedad civil, reunimos una barbaridad de firmas para controlar no solo los programas, sino también los spots. Y categóricamente no se pudo hacer nada porque yo comprendo que esta parte es de una economía muy alta. Además, creo que el ejemplo entre todos los noticieros que nos pasan a diario y los niños los ven, también tendríamos que tomarlo en cuenta. Nuestras autoridades en los noticieros tampoco tienen las conductas que los niños deben de seguir. Creo que esto es mucho más profundo solamente de hacer una ley, sino desde el señor presidente hasta el menor, tenemos que llevar una conducta de ejemplo. Hay dificultades en las cámaras, se golpean, se avientan las sillas, no saben cantar el himno, no saludan a la bandera como deben de ser, y eso se los comento porque es lo que me comentan a mí mis niños, porque ustedes me exigen cuando yo vi en el programa de la televisión que en las cámaras se dijeron de groserías, mastican el chicle. Entonces yo creo que antes de intervenir en una ley en donde podemos ser castigados o mandar a castigar a otro, tendríamos que el ejemplo.
Creo que para mí es lo más importante. Si mi autoridad me da el ejemplo, yo puedo seguir un esquema antes de comenzar a tratar de legislar una cosa. Tenemos que ser conscientes y creo que nuestra primera comunidad es la escuela. Comparto con el padre de familia que no solo somos las escuelas, pero el meollo está en los adultos. Si el adulto no cambia su actitud hacia la vida, podremos legislar muchas leyes y no lo vamos a lograr. Le agradezco mucho su atención y el habernos invitado. Del Colegio Eaton, ¿verdad? Muchas gracias. Continuamos, por favor, en la mesa. Muchas gracias por la invitación. Soy Rosa Melgar, trabajo en el Colegio Madrid y represento orgullosamente a este grupo de escuelas en red trabajando en la prevención de riesgos psicosociales aglutinados por la DGIRE de la UNAM. La experiencia que yo quiero comentarles es este trabajo que hemos venido desarrollando en este grupo de escuelas en red, que llevamos 4 años ya trabajando y que ha sido un trabajo en primer lugar autogestivo, aun cuando nos aglutina la DGIRE, donde hemos pasado por múltiples fases. Una primera fase de sensibilización ante los temas que ya se han tratado aquí, no redundaré en ellos, pero que a partir de esta revisión y esta sensibilización nos movieron a elaborar un diagnóstico para las instituciones educativas para saber qué cosa estamos haciendo cada escuela en torno a los temas de cuestiones de riesgos psicosociales. Ha sido muy interesante porque este diagnóstico que aplicamos en algunas escuelas nos arrojan datos interesantes, tanto cuantitativos como cualitativos, en relación a las características de cada una de las escuelas. Yo sí quisiera resaltar que el entorno de las escuelas particulares creo que sí es muy diferente al de la mayoría de las escuelas de nuestro país, lo cual creo que marca una diferencia sustancial, pero no deja de ser un referente importante. En este diagnóstico se plantean una serie de cuestiones que tienen que ver con las características de las familias de procedencia de los alumnos, con la organización propia de la escuela, la organización jerárquica, que también es muy importante, el perfil filosófico, el enfoque pedagógico, que también es muy variado, que hay que tomarlo en cuenta, y por el otro lado, las diferentes actividades que realizamos en las escuelas. Algo que nos llamó muchísimo la atención es lo que tiene que ver con la estructura institucional y con todo lo que tiene que ver con normas y disciplina, porque ahí descubrimos que todos le damos una interpretación diferente a la misión, a la visión y a los reglamentos. Cada escuela podemos tener nuestro reglamento, pero al interior de las propias escuelas, cada maestro, cada alumno, cada padre de familia le da su muy particular interpretación a los reglamentos. Algo que es muy importante y que hemos discutido mucho en este grupo es la importancia que tiene crear el sentido de comunidad al interior de las escuelas, con un compromiso muy grande por todos los involucrados. Creo que los que trabajamos en la educación tenemos pues el privilegio más grande en cualquier cultura, que es trabajar con lo más preciado que pueden ser los niños o los jóvenes, y de repente perdemos de vista la importancia que tenemos como educadores de ser referentes. Por supuesto que hay una parte muy importante de la familia, pero la escuela somos la segunda casa y muchas veces para muchísimos niños de cualquier escuela con cualquier característica somos la única casa que tienen. Entonces todos los adultos que trabajamos en las escuelas, desde los directivos hasta los trabajadores manuales, somos referentes para esos alumnos. Entonces de ahí la importancia de hacer un trabajo fundamental de sensibilización, de capacitación con todo el personal que trabaja en las escuelas, no nada más la cuestión de los directivos, que sí se necesita muchísima voluntad por parte de los directivos para llevar a cabo este tipo de programas y construir lo que se llama una cultura del autocuidado, en el sentido en que todos vamos responsabilizándonos de nuestras acciones,
vamos generando una cultura del autocuidado. Y algo muy importante que, bueno, discutimos antes de que llegara usted, senador, en el grupo, encontramos si toda esta cuestión, y ya lo mencionó una de las compañeras, esta cuestión de los derechos de los niños, que estamos también muy ciertos de esta cultura de paz que se maneja a través de las comisiones de derechos humanos, pero sí también una cuestión de obligaciones. De repente hemos perdido en la educación, en los diferentes niveles, la importancia que tienen los límites. Marcar límites no tiene nada de malo. Cuando uno le tiene que decir a un alumno no por alguna razón, existiendo argumentos contundentes, es importante marcar esos límites. Y si de repente las escuelas nos podemos sentir en cierto estado de indefensión, porque pareciera ser que no podemos decirles a los niños o a los jóvenes no a determinadas cosas. Nos queda muy claro el papel que tienen que jugar los adultos, y de ahí la importancia, digo yo, de la sensibilización y de la capacitación a todo el personal que trabajamos dentro de las escuelas. Creo que es la parte fundamental. Sí, como decía la maestra, sí los adultos actuamos con el ejemplo. Para los niños va a ser mucho más fácil tener referencias claras de cómo conducirse en sus diferentes acciones. Y sobre todo, una parte que me parece importante tomar en cuenta, ya se habló también de esta penalización que puede haber entre las diferentes acciones de los alumnos. Sí, el tener un consejo de convivencia al interior de las escuelas, a partir del cual se puede hacer el seguimiento de las acciones de los alumnos, de las sanciones, sin llegar a las cuestiones de penalización, ¿no? El trabajo de tutoría que todos los profesores deben hacer, no solamente los departamentos de orientación educativa o los directivos de las escuelas, es fundamental para que los alumnos puedan tener mucho más claro qué está bien y qué está mal. Eso sería por el momento. Gracias. Antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Diego Ferrero. Yo soy psicoterapeuta, psicólogo encargado del Departamento de Psicología del Instituto Juventud del Estado de México. Trabajo con alumnos de preescolar hasta preparatoria. Créanme que este tema del bullying, del acoso escolar, es bastante importante. Es algo que yo, de hecho, he estado enfocando en mi trabajo, en todo lo que es, pues bueno, desde la dinámica de grupo, dinámica de integración, evaluación de los grupos, así como los alumnos. Y si bien el problema es fácilmente detectado, porque desde la evaluación de un grupo con sociogramas, establecimiento de evaluaciones donde quiénes son los alumnos siendo agredidos, al igual que quiénes son los agresores, el tema se vuelve más complejo a la hora de realmente tratar las consecuencias, las sanciones. Creo que la ley que están tratando de pasar está estupenda. ¿Por qué? Porque tiene mucha estructura. Creo que la parte de sensibilizar, la parte de, obviamente, pedagógica, de instruir a los alumnos, está muy bien fomentado. Donde creo que hay un problema es en la parte desde la canalización de los alumnos, porque entonces entramos al tema más delicado. ¿A dónde? ¿Con quién? Cuestiones de dinero. Entiendo que hay instancias como el DIF que nos pueden ayudar, sin embargo, el volumen de gente que va a ser evaluada aquí va a ser bastante alto. Al igual que las sanciones específicas, los contratos hacia los padres de familia que se tienen que comprometer a un proceso de terapia. Un proceso de terapia es complejo, se requiere de una participación voluntaria y mucho en estos casos, pues bueno, no va a ser así. Necesitamos entonces algún marco de contención sin necesariamente recurrir a esta parte de, pues bueno, la ley, ¿no? De ser una sanción legal como tal. Tenemos que encontrar un punto medio. Una de las partes importantes que yo veo aquí es que antes que nada tenemos que hablar con los alumnos, los padres de familia, para que ellos reconozcan este tema, que sepan exactamente qué es lo que se va a proceder y lo que va a hablar. Nos ayuda a nosotros como escuela a tener un marco de contención y de protección. A su vez, pues tenemos que hablar acerca de contratos establecidos para tanto víctimas como victimarios. Al mismo tiempo que, como se ha comentado aquí, el alumno no es realmente el fondo del problema, sino lo que él está viviendo, no solamente en casa, sino en el ambiente social.
también tenemos que ver en ese punto de vista qué vamos a hacer con estos ambientes, cómo los podemos hacer frente. Internamente en la escuela, pues bueno, desde implementación de dinámicas de grupo, de integración, se trabaja y lo podemos lograr y se ha visto que con una buena intervención de dinámica de grupo a tiempo, esto se puede controlar. Sin embargo, las personas identificadas son las que van a estar trabajar o canalizar un proceso de terapia, y eso es bastante importante que se lleve a cabo. Y ahí es donde nos entorpecemos, en este proceso de responsabilizar a los padres de familia, al alumno en esta situación. Creo que también es importante hablar acerca de que los alumnos que están involucrados en estas situaciones normalmente tienen familias con ciertas dinámicas, y estas dinámicas a veces cuesta romper. Pues bueno, eso sería por parte de nosotros todo. Buenos días, mi nombre es Norberto Estrada, del Colegio Partenón. A mí me surgen ciertas inquietudes al escuchar lo que se está comentando en esta mesa. Hablamos de las sanciones, hablamos de las cuestiones para dar una sanción directa al que causa el bullying, pero a mí me brinca algo. ¿Por qué no hablamos de todas las medidas que son de apoyo? ¿Sí? ¿Por qué no prevenimos? Y hay algo bien importante que dice aquí, por el respeto. Yo pienso que si nos enfocamos, no en primera instancia, pero sí se dan campañas en apoyo a esta ley, que me parece como apoyo a nivel nacional es buena, ¿sí? ¿Por qué no fomentarle respeto hacia todos? Lo hemos visto, circulamos en la calle y las faltas de respeto con el claxon, las faltas de respeto familiar son muy continuas, y como dicen, son cuestiones que los niños ven desde que van manejando con el papá, desde que van manejando en el transporte escolar, en el mismo colegio. No hay respeto, ¿sí? Yo pienso que si nos empezamos a respetar nosotros mismos como alumnos, nosotros mismos como padres de familia, nosotros mismos como profesores, pues la situación cambiaría, y cambiaría mucho. Sería una cuestión como medida cautelar, no directamente a la sanción, sino te educo en el respeto. ¿Por qué no hacer, como decían, que los medios, ¿sí? no es solamente el tienes el valor o te vale, es respétate a ti mismo, ¿no? Me respeto yo y te respeto a ti. Yo pienso que sería una parte fundamental, ¿sí? En mi opinión, empezar a respetarnos, a decir, a lo mejor ya no es el te quiero y te voy a, como decía Eduardo, ¿sí? A lo mejor te empujé y no fue mi intención hacerlo, no es bullying, sí, pero a lo mejor el te respeto, te empujé, pero discúlpame, es otra situación que podemos diferenciar exactamente lo que es bullying a un accidente. Decía también aquí, ¿dónde quedan los apoyos? Hubo un cuestionamiento que se dice, no tenemos la preparación los profesores para atacar el bullying, pero las mismas cuestiones gubernamentales no es que nos quiten facultades, es que no podemos llamar la atención o dar un consejo, como se quiera llamar, porque entonces ya estamos agrediendo al alumno. ¿Dónde están los apoyos hacia el profesorado? Si podemos corregir una situación que nosotros mismos vemos en el aula, no nos dan la libertad de poderlo hacer, porque entonces si el alumno se queja de que un profesor le dijo, cuidado porque lo empujaste, y él lo malinterpretó, ya es una agresión hacia él, ¿sí? Entonces, yo creo que sí debemos de interactuar, si hay aquí padres de familia, ¿sí? Yo actualmente noto a los alumnos, son nativos digitales totalmente, es otra generación, están atacados desde el teléfono, desde la televisión, todo, son nativos digitales los educandos actualmente. ¿Qué hacemos contra todo contra toda esa información que reciben, cuando nosotros no podemos tener también la interactividad con el padre de familia, con las autoridades? O sea, yo pienso que no es sanciones, sino yo sí coincido con lo que se ha dicho aquí. ¿Por qué no prevenir? Y algo de lo que yo pudiera sugerir o que me causa ruido es, ¿por qué no fomentar el respeto?